Bueno, mis hermanos, hemos venido desarrollando la carta del apóstol Juan bajo el título general de Hijos de Dios, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto. Y hemos visto algunos puntos dentro de ese tema general o de ese título general. Y es el primero, una bendita noticia, ¿cierto? Hijos de Dios, una bendita noticia. Segundo, vimos, hijos de Dios, una gloriosa esperanza, ¿sí recuerdan? Tercero, vimos hijos de Dios y una esperanza que purifica. Y ahora en este tiempo estamos hablando de hijos de Dios incompatibles con el pecado, hermanos. Y esa es nuestra otra noticia, hermanos. Hace una semana estuvimos hablando que somos hijos de Dios incompatibles por el pecado y estuvimos diciendo que ¿por qué es que somos incompatibles con el pecado? Porque el pecado es quebrantar la ley de Dios, ¿cierto? Es una rebeldía ante la ley de Dios. Es decir, es pasar la raya ante la ley del Señor. Es rebelarnos, desafiar al Dios que está en los cielos y decirle, no queremos nada contigo. Eso es lo que hemos hablado. Y por eso es que un hijo de Dios es incompatible con el pecado. Porque ¿cómo es posible que un hijo de Dios, rescatado por la gracia en Cristo Jesús, pueda decirle a Dios, no quiero nada contigo? No me ordenas, tú no me mandas, no quiero nada contigo. ¿Ustedes creen que eso es lógico? ¿Es lógico que un hijo se rebele contra su padre? ¿Es normal? ¿Es algo bueno que un hijo se rebele contra su padre? No, por lo tanto, mucho menos que un hijo de Dios se rebele contra aquel que le ha hecho tanto bien y diciéndole, tú a mí no me mandas. Eso no es posible, pero es que es incompatible el hijo de Dios con el pecado, porque el pecado es quebrantar y rebelarse contra la ley del Señor. En este momento, hermanos, vamos entonces a entrar a otro de los puntos que estamos viendo aquí, que acabamos de leer en las Escrituras. Y es sencillo, el Hijo de Dios es incompatible con el pecado, y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, porque el pecado, ¿qué pasa con el pecado? Niega la obra por la cual Cristo apareció. Niega la obra de Cristo. Por eso es que el Hijo de Dios es incompatible con el pecado, porque niega la obra de Cristo. Hermanos, la primera razón por la que el Hijo de Dios es incompatible con el pecado es por lo que acabamos de hablar, porque es una abierta rebelión y anarquía frente a Dios. Es considerar la ley de Dios odiosa, indeseable. Es considerarla como prohibitiva, como que no me deja hacer lo que yo quiero y anhelo y deseo en mi corazón hacer, y lo que no me quiero someter. Pero la segunda razón por la cual un hijo de Dios es incompatible con el pecado es porque el pecado niega la magnífica obra de Cristo. El versículo 5 nos dice lo siguiente, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado ¿en quién? Y no hay pecado en Él. Así que lo que el apóstol Juan nos está diciendo es algo que usted y yo sabemos, que usted y yo reconocemos, que usted y yo comprendemos lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Una cosa sigue a la otra, Si usted y yo no aprendemos, por ejemplo, si usted y yo no aprendemos a ver el pecado como lo enseña la Escritura y como hablamos hace una semana, de lo malo, de lo perverso, de lo dañino, de lo enfermo que es el pecado, no podremos comprender mucho más por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo. O sea, si usted y yo no sabemos lo malo del pecado, hasta que usted no sabe lo malo de la enfermedad, usted no sabe para qué son los médicos. ¿Es así o no es así? Solo hasta que usted entiende que tiene una enfermedad muy grave, es que usted sabe, para eso es que están los médicos en esta tierra. De esa misma manera, hasta que usted y yo no comprendamos lo mucho y lo malo que es el pecado, no entenderemos por qué el Señor Jesucristo apareció y vino a esta tierra. Así que Él vino precisamente a causa del pecado. El Señor Jesucristo vino a causa de la transgresión de la ley, porque por un hombre entró la muerte a todos los hombres. ¿Por qué razón? Porque por un hombre que pecó entró la muerte a todo el mundo. Y por causa de un hombre todos somos constituidos
pecadores. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que por esa causa fue que vino el Señor Jesucristo a esta tierra. Ahora, recordemos que esto no significa que ya dejamos de pecar o de que ya alcanzamos la perfección. No significa eso. No significa eso. Aunque nuestra meta es la perfección, aunque nuestra meta es la santificación y está fundada en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, de ese cielo prometido, de ser igual y semejantes a Él, de verle cara a cara, lo que Juan nos está enseñando es que existe una gran diferencia entre saber que somos pecadores, ¿sí?, que mientras vivamos en este cuerpo de muerte necesitaremos ir en arrepentimiento al Señor. Esto es muy diferente a vivir una vida consciente de pecado sin renunciar a Él. Eso es lo que Juan nos está enseñando. O sea, Él sabe que nosotros no hemos alcanzado la perfección. ¿Quién lo ha logrado todo aquí? Nadie. El apóstol Pablo dice, nadie ha alcanzado la perfección, yo no lo he alcanzado todo. Pero aunque no alcancemos todo, el apóstol Juan está enseñando, el no alcanzar todo es muy diferente a vivir una vida entregada al pecado sin renunciar a él, consciente de esto. Eso es muy diferente. Así que esto de poder vivir una vida sin renunciar, consciente al pecado, no es la actitud propia de los hijos de Dios. Y no es propio de los hijos de Dios porque vivir una vida consciente del pecado niega la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Una vez más, el apóstol Juan dice, y sabéis, o sea, ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo saben, ustedes reconocen por qué fue que el Señor Jesucristo vino, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Así que, hermanos, al inicio les dije que nuestra elección, en la enseñanza pasada, les dije que nuestra elección y salvación tenían un objetivo. ¿Sí recuerdan? La elección y salvación de una persona tiene un objetivo. ¿Cuál es? La santificación. La santificación. Así que Jesús vino a esta tierra no solamente para librarnos de las consecuencias del pecado. Es decir, Jesucristo no vino solamente para sacar a las personas del infierno. Él no vino solamente para eso. No solamente vino para pagar una deuda inmensa que ninguno de nosotros podíamos pagar delante de Dios. Él no vino solamente a eso. No solamente vino para darnos a conocer a Dios, porque a eso vino también. No solamente vino para ser nuestro ejemplo a mitad. Todas esas cosas ya las hemos visto. Y todo esto está incluido en la venida del Señor Jesucristo. Todo esto que les acabo de decir. ¿Él vino para librarnos del pecado? Sí. ¿Para librarnos del infierno? Sí. ¿Él vino para darnos a conocer a Dios? Sí. ¿Él vino para que fuera nuestro ejemplo a imitar? Sí. Él vino para todo esto. Sin embargo, Él vino con un objetivo. Él vino con un objetivo, que fue el que nos puso en la condición en la cual nos encontramos. ¿Cuál es el objetivo con el que vino Jesucristo? Él vino con el objetivo de quitar nuestros pecados. Esa fue la razón por la cual Cristo apareció en esta tierra. Esa es la razón por la cual Cristo vino a este mundo. No vino a otra cosa, mis queridos hermanos. Ese es el objetivo principal, quitar nuestros pecados. Mire, todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que se acerca al Salvador, sabe, y no simplemente por mera información, sino por la palabra y la obra interna del Espíritu Santo, que Jesús vino, que Él apareció, que Él se manifestó en esta tierra para ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso es. Mire, todos los hombres y mujeres en el mundo estábamos en apuros y están en apuros en este momento. De la misma manera que nosotros en otro tiempo estuvimos en apuros. Nuestra posición, ¿y por qué razón estábamos en apuros? Porque nuestra posición ante la ley de Dios, como hablábamos hace una semana, era de... ¿Cuál era nuestra posición ante la ley de Dios? Que vimos la semana pasada. De oposición, de transgresores culpables delante de ¿qué? De la ley
de nuestro Dios. ¿Esto qué hace? El hecho de que usted y yo seamos transgresores de la ley de Dios, que usted y yo quebrantemos la ley de Dios, ¿qué hace? Hace que no pudiésemos tener ni comunión ni el favor de Dios. Eso es lo que hace. Transgreder la ley aparta, saca de la comunión con Dios, quita a la persona de Dios, que fue lo que vemos desde el principio en el Génesis. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios? Oh, hijo mío, ven aquí, te quiero mucho, yo te amo, no importa, no pasa nada, tranquilo, sigue viviendo en el paraíso, disfruta de todas las cosas. ¿Fue lo que el Señor hizo? No, ¿qué hizo el Señor? Echemos fuera al hombre, echémoslo. Y cuando el Señor lo echó de su presencia, lo echó de su comunión, lo echó de su favor. ¿Es así o no es así? Eso es lo que nos deja a nosotros el ser transgresores de la ley de Dios, que no podamos tener ni comunión ni el favor de Dios. Así que cuando usted y yo somos transgresores de la ley de Dios, si usted y yo somos culpables de transgredir la ley de Dios, ¿qué puede esperar un transgresor de la ley? ¿Qué puede esperar una persona que ha matado a otro? ¿Qué puede esperar uno que ha violado tal vez a una mujer? ¿Qué puede esperar en esta tierra? ¿Qué puede esperar? Que vaya donde el juez y lo lleve y el juez le diga, tranquilo, mi hijo, pero es que usted no hizo nada tan grave. Vaya, ¿sabe qué? Más bien váyase para la casita. ¿Usted cree que eso es lo que hace un juez en esta tierra? Cuando una persona quebranta la ley. Bueno, en nuestro país se tiene uno que hablar muchas cosas, ¿cierto? Desafortunadamente. Pero ¿eso es lo que usted espera de un juez? Que si a usted lo roban, que si a usted le hacen un mal y el culpable se ha puesto delante del juez, que el juez le diga, tranquilo, váyase para la casa. No es lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Que el transgresor de la ley sea juzgado. Y no solamente sea juzgado, sino sea enjuiciado por el juez. Y este culpable no pueda apelar inocencia. ¿Es así o no es así? Eso es lo que nosotros esperamos. Así que eso es lo que hace la ley cuando la quebrantamos. Cuando usted y yo quebrantamos los mandamientos de Dios, estamos delante del Dios juez justo. Y esto nos aparta de Dios. Y lo que espera el pecador, el que transgrede la ley de Dios, es ser enjuiciado y juzgado por esta santa ley. Que el juez diga, culpable. Eso es lo que usted y yo esperamos. ¿O no es así? El problema es que cuando las cosas se cambian, o sea, miren, así somos nosotros. Al asesino, que lo juzguen. ¿Es así o no es así? Esperamos que el juez juzgue, sentencie al asesino. Pero resulta que cuando es de Dios para con nosotros y somos nosotros los culpables, ya nosotros decimos, no sea tan duro. No, con nosotros no es tan duro. Es que yo no lo quise hacer por esto, ¿Ven cómo empieza a cambiar la cosa? Pero si usted espera que un juez enjuicie a un asesino, entonces también acepte el juicio de Dios, que es santo de parte suya, delante de usted, porque usted ha transgredido la ley de Dios. Así que esa es la condición en la cual nos deja a nosotros el pecado. Transgredir el pecado nos deja bajo la ira y el juicio de Dios. Así que Jesucristo no solamente viene para proporcionar el perdón de nuestros pecados. ¿Jesucristo vino para qué? Para quitarlos, hermanos. Eso es algo maravilloso. Es para llevarlos, es para ponerlos sobre Él, es para que usted y yo ya no tengamos ese problema, para sacarnos de la condición tan seria en la cual usted y yo nos encontramos apartados de Dios. Así que es tan serio esto para Dios, que para que Cristo hiciera esto, para que Cristo pudiese quitar los pecados suyos y míos, tuvo que morir cruelmente. Es que no fue con misericordia. Cruelmente nuestro Señor y Salvador murió en una cruz. Así de seria es la situación. ¿Usted cree? Yo le digo una cosa. Yo sé que usted cuando niño desobedeció a sus padres. Y en algunas de esas desobediencias, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó en alguna de esas desobediencias? Lo castigaron. ¿Es así o no es así? Anteriormente, hace un tiempo, ya eso no pasa en este tiempo, y pues al fin de cuentas no debería pasar. Pero anteriormente cogían a un muchacho y de pronto le quemaban las manos. Le hacían cosas. ¿Eso qué manifestaba? ¿Que su pecado era algo cualquiera?
¿Que su desobediencia había sido algo cualquiera? No, o sea, que eso tiene importancia, que la desobediencia es mala, es lo que manifiesta. ¿Es así o no es así? Listo. ¿Usted qué piensa de que si usted hace algo malo, lo maten? Piense dentro de su familia. Piense que un hijo suyo cometió un pecado. Y ese pecado, como dice Dios, la desobediencia de los padres, ¿qué dice la Escritura? Irremisiblemente, ¿qué debe pasar con ese muchacho? Debe morir. Así que piense que Camilo cometió un pecado delante de sus padres, los desobedeció, los deshonró, y su padre llega y lo lleva hacia las personas y lo cogen a piedra y lo matan. ¿Qué van a pensar estos otros muchachos? ¿Qué van a pensar? Ay, esas bobadas, Camilo no hizo nada, eso es una bobada lo que hizo Camilo para que lo mataran. ¿Qué van a pensar? Uy, eso es muy grave. O sea, si eso llevó a que Camilo muriera, es porque eso tiene que ser muy grave. Así que el pecado es algo muy grave, porque llevó a Cristo, el Hijo de Dios, a la muerte en la cruz del Calvario, de una manera cruel y no misericordiosa. Entonces Juan nos exhorta a que debemos comprender bien que el Señor Jesucristo vino por causa de nuestra condición de pecado, acusada por la ley, porque nos dice claramente, y no hay pecado en quién. Entonces Él vino por Él. ¿Será que el Señor Jesucristo vino porque Él quería venir a darse una vueltica por esta tierra? Hermano, a Daniel le fue profetizado esto de que no hay pecado en él, le fue profetizado a Daniel por el ángel Gabriel. Vaya un momentico a Daniel capítulo 9, versículo 26. Vaya a Daniel capítulo 9, versículo 26, parte A. Daniel capítulo 9, versículo 26, parte A. Vaya allí, por favor. Jesucristo vino y fue profetizado y no hay pecado en él, mire. ¿Qué dice capítulo 9, versículo 26, parte A? Y después de las 72 semanas, en la revelación que el Señor le hizo a Daniel de las semanas, dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías, mas no por quién, mas no por sí. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que Jesucristo iba a venir y iba a venir a morir a esta tierra, y cuando lo mataran, lo iban a matar por él. Lo iban a matar por culpa de él, porque es que él hizo algo. No, dice, no fue por él. Entonces, si Jesucristo vino a morir y no fue por él, entonces ¿por quién? Entonces, ¿por quiénes? Fue que vino a morir el Señor Jesucristo. Es necesario que siempre tengamos presente lo que dice el apóstol Juan, que en él no hay ¿qué? Que él no hay pecado, que Cristo era y es perfecto, que Cristo era y es inmaculado, que Cristo era y es intachable, que Cristo nació sin pecado y por lo tanto, aunque vino a esta tierra y aunque murió, no murió por él, porque en él no había pecado. Esto es muy importante, hermanos, porque nunca se podrá comprender la salvación, nunca se podrá comprender la redención que hay en Cristo para el pecador hasta que usted comprenda bien la persona de Cristo, hasta que usted entienda que solo en Él y porque en Él no hay pecado es que usted puede tener certeza y garantía de salvación. Por eso es que la gente empieza a buscar sustitutos. Yo le pregunto, ¿la oración lo puede salvar? La oración tiene sentido porque por Cristo es recibida en el cielo. ¿Sí entiende, mi querido hermano? ¿Habrá algo más santo que Cristo? ¿Habrá algo más perfecto que Cristo? No lo hay. Por eso no vino ni la oración, por eso no vino no vino simplemente la Biblia. ¿Quién fue el que vino a quitar el pecado? Cristo, el Señor y Salvador. Por eso es que los anticristos de hoy son unos mentirosos, porque no entienden la persona del Salvador y hacen muchas imitaciones o figuras que al final no lo hacen suficiente. Por eso siempre tienen que estar buscando algo que les ayude a estar seguros de que son salvos. Entonces el hombre perfecto
no vino a este mundo ni por necesidad ni por gusto. Es que me voy a dar una vueltica por aquello que yo creé. Es como cuando usted tiene una propiedad en esta tierra. Usted tiene una propiedad, usted va y la visita, ¿cierto? Por gusto, porque usted quiere ir a mirar cómo están las cosas. Cristo, aunque creó todas las cosas, Él no vino, voy a ir a darme una vueltica por esa tierra, a ver cómo va, cómo están las cosas, si va bien, si no va bien. No vino por gusto. No. Cristo vino a tomar nuestra semejanza. Cristo vino a tomar humanidad. Cristo vino a hacerse hombre, pero sin pecado. Cristo vino y cuando tomó esa humanidad, cuando vino y se hizo hombre, siempre honró las Escrituras. Ni les quitó ni les añadió. Cristo vino a esta tierra y obedeció en su totalidad y extensión las Escrituras, porque Dios el Padre dijo: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y entonces Cristo vino a esta tierra ¿a qué? ¿Sí ve? ¿Vino por gusto? ¿Vino como para darse una vueltica? ¿A darse un airecito? No, vino porque Dios dijo que debían ser muy guardados ¿qué? Sus mandamientos. ¿Y usted y yo qué habíamos hecho? Los habíamos quebrantado cuando Dios había dado un encargo. Entonces Cristo tuvo que venir, porque la ley fue transgredida, nos separó de Dios. ¿Y transgredir la ley qué significa? Pecado, exactamente como hablábamos hace una semana. Entonces Cristo tuvo que venir, porque el encargo que Dios había dado se dañó. Entonces Cristo vino ¿a quién más? ¿A qué? A quitar el pecado. Además de esto, tenemos que saber una cosa. Nadie puede estar en comunión con Dios. Nadie puede pasar la eternidad con Dios a menos de que haya guardado perfectamente la ley. Dios es justo y solo da justicia a aquel que vive y cumple todos sus mandamientos. Por eso es que la Biblia nos dice que no hay pecado ¿en quién? En Cristo. Porque ¿Cristo qué hizo? Porque cumplió todos los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no hay ¿qué? Pecado en Él. Cristo no podía ser un pecador. Cristo no tenía conocimiento personal del pecado. Nunca lo había hecho. Nunca había pensado mal. No fue tentado a la manera de nosotros. Porque no habían deseos pecaminosos en su vida. Así que a lo largo de toda la vida de Cristo nunca cometió una ofensa contra la gran ley de la verdad de Dios y del bien de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo era la ley. Ustedes recuerdan que Cristo dijo: a ustedes les fue dicho, ¿pero qué? Yo les digo. ¿Sí recuerdan? Así que ¿quién era la ley? Encarnada, el Señor Jesucristo. En Él moraba la ley, en su corazón estaba la ley. Era su naturaleza ser santo. Y por eso es que podía decirle a todo el mundo, como lo dijo en Juan 8:46. Como dijo en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Usted se imagina que Cristo pudo decirle al mundo que estaba ahí, a todos los que estaban alrededor de Él, le dijo: ¿quién me redarguye? ¿Quién me llama? ¿O quién me puede acusar a mí de pecado? ¿Y quién lo hizo? Nadie. Todos se quedaron en silencio. Pero si usted y yo decimos: ¿quién me redarguye de pecado? Oh, hermanos, no vayan, no me ponga delante de mucha gente, porque ahí sí. Entonces, hermanos, Cristo no vino a este mundo por gusto. Cristo no vino a este mundo porque sí. Él era sin pecado. Así que es necesario comprender esto. Cristo vino a esta tierra no solamente porque usted y yo éramos culpables de pecado. No solamente porque usted y yo necesitábamos perdón, porque para nuestra condición eso no era suficiente. No era suficiente. Él vino porque en usted y en mí había pecado. Pecado, hermano. Y el pecado no nos puede dar comunión con Dios. No nos puede dar eternidad con Él. Cristo vino porque usted y yo necesitábamos justicia. Y solo la tenemos en Él, quien cumplió toda la ley. ¿Sí ve? O sea, usted y yo estamos mal con Dios porque hemos pecado, porque quebrantamos la ley. Cristo es el único que la cumplió totalmente. Para eso vino, no solamente para perdonarnos, sino para quitar nuestro mal. Así que Cristo, además, claro, Cristo resuelve nuestro problema de la culpa del pecado. Eso es una realidad. Cristo lo resuelve. ¿Y cuándo lo resuelve? Cuando Cristo resuelve nuestro problema de culpa, es decir,
cuando usted ha hecho algo malo, ¿usted ha hecho algo malo? ¿Y usted qué ha sentido? Eso. O sea que Cristo también nos quita el problema de la culpa del pecado. Es decir, de que ya no somos culpables delante del Señor cuando se ofreció como ofrenda y sacrificio perfecto por nuestro pecado. En ese momento lo hace. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro Señor Jesucristo, como hombre, fue puesto bajo la ley. Él fue puesto para que la ley lo condenara. Él fue puesto para que la ley lo juzgara. Pero resulta una cosa, que Cristo fue puesto delante de una ley a la cual nada le debía. Imagínense. O sea, Cristo fue puesto ante una ley a la cual nada le debía, porque dice que Él fue sin pecado, que Él la cumplió perfectamente. Así que, hermano, Cristo es puesto delante de una ley a la cual nada le debía. Y entonces en ese momento, cuando la ley viene y lo quiere juzgar, no encuentra nada en él, y eso hace que Cristo sea apto para tomar el lugar de otros, porque él no estaba bajo ninguna condenación de la ley. Por eso es que Cristo puede ser el que quita ¿qué? Nuestro pecado. Cuando Cristo vino y muere en la cruz del Calvario, Cristo apareció para quitar nuestro pecado. La ley de Dios fue satisfecha. ¿Por qué? Porque hubo cumplimiento perfecto, moral, judicial. Y Cristo recibió el castigo de la muerte y la ira de Dios. Así que bendito sea nuestro Salvador, porque Él es quien quita nuestro pecado. Así que, hermanos, ¿por qué es que el Hijo de Dios es incompatible con el pecado? ¿Por qué es que el Hijo de Dios es incompatible con el pecado? Porque si Él vive una vida consciente de pecado, si Él vive una vida consciente de rebeldía ante Dios, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Cristo no es suficiente. Cristo no me puede salvar. Cristo no ha hecho nada por mí. El pecado sigue en mí. O sea, el pecado sigue en mí y Él no ha hecho nada por mí. ¿Ven? Que por eso es que el Hijo de Dios es incompatible con el pecado, porque Cristo vino ¿a quién? A quitar el pecado. Y si vivimos una vida consciente de pecado, estamos diciendo, Cristo no me lo quitó. Entonces, ¿Cristo no es suficiente? ¿Dios dijo mentiras? Por eso es que no es compatible con el pecado, hermanos. No somos compatibles con el pecado. Así que cuando Cristo se convierta en el mediador, tiene justicia perfecta en obra, palabra y pensamiento. Tiene justicia cuando pagó las exigencias de la ley perfecta del Señor y que había sido quebrantada por usted y yo. Pero a la misma vez, cuando Cristo toma el castigo en la cruz y la pena por el pecado, tenemos perdón de nuestros pecados, se nos quita la culpa y la condenación. Pero hermanos, Cristo vino para quitar nuestro pecado. Cristo vino para que Dios ya no viese en nosotros ese pecado, para que Él lo quitara completamente de nosotros. Así que, hermanos, el mal del pecado es tan grande que no pudo ser pagado en la temporalidad. Es decir, cuando Cristo vino a esta tierra, Dios no le dijo, bueno, usted va a pagar por el pecado de los suyos y los va a quitar yendo a la cárcel en cadena perpetua. No bastaba eso, no era suficiente, sino que se requería de una eternidad allí en el infierno, de una eternidad en la justicia de Dios. Y por eso, mis queridos hermanos, aquel que niega la obra de Cristo irá al pecado, irá al infierno, y todos los días, 24 horas sin descanso, caerá sobre él la ira de Dios, todo el juicio de Dios, todos los días sufriendo allí donde hay lloro eterno, si usted no toma la oferta magnífica de la salvación de Cristo, que vino a quitar los pecados de los hombres. Entonces, pues, pensemos, hermano, pensemos en lo siguiente. Hoy acabamos de ver, y hoy la gente está en el Domingo de Ramos. ¿Es así o no es así? Esta semana supuestamente es la Semana Santa, donde se reconoce que Cristo vino y murió. ¿Es así o no es así?
Se reconoce que Cristo vino y murió por nuestros, pero resulta que el lunes a primera hora la gente vuelve otra vez a la vida de antes. ¿Está siendo coherente? ¿Está siendo coherente con lo que cree? ¿Con lo que toda esta semana hizo? De ir a la iglesia, de ir a rezar, de ir a hacer las procesiones, de ir a hacer todo. Y está diciendo, Cristo vino y murió por mis pecados. Pero resulta que el lunes a primera hora ya está otra vez en las mismas. ¿Puede usted decir que entonces Cristo vino para quitar el pecado de esa persona? No. Cristo vino para absolvernos de los pecados. Cristo vino para justificarnos sobre todos los pecados. Cristo quita toda la culpa y todo castigo del pecado, lo quita de parte de Dios para con nosotros. Así que Cristo no vino solamente a dejarnos libres de una deuda económica, sino que cuando pagó por sus pecados, que nos condenaban en el infierno, vino para sacarnos de allí y reconciliarnos con Dios y todos los beneficios que esto tiene. Así que la forma de que Dios salva a un pecador no es como algunos dicen, ignorando el castigo. No. El castigo ha sido cumplido por completo en Cristo Jesús. Le fue colocado a Él en lugar del rebelde. ¿El rebelde debía morir? ¿Quiénes éramos? Nosotros. Dios dijo que debía morir, pero Cristo ¿qué dijo? Yo vine, yo aparecí para ser el sustituto del rebelde, y ahora el rebelde tomará mi lugar y yo tomaré el suyo. Y Dios dijo, está bien, yo lo acepto. ¿Y por qué podía ser Cristo? Por lo que ya vimos anteriormente, porque Él pudo satisfacer la justicia de Dios, cumplir la ley de Dios, pagar el castigo, sufrir la ira, y entonces darle ¿qué? La posibilidad al pecador de poder llegar a Él y tener la comunión con Dios. Así que como Juan el Bautista dijo cuando lo vio, usted y yo deberíamos hacer lo mismo. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, hermanos. Eso es lo que usted y yo deberíamos saber de Cristo. Eso es lo que usted y yo deberíamos ver de Cristo cuando lo vemos. Cuando Juan lo vio, la primera vez que lo vio, allí en el momento en que lo vio, lo primero que le vino a la mente, ¿qué fue? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, no mire a Cristo para otras cosas. Sepa que Cristo es suficiente para eso. Usted no necesita nada más. Así que Cristo es el perfecto y último sacrificio por el pecado. Este no es el cordero de los hombres. ¿Ustedes recuerdan cuántos corderos se mataron en la antigüedad? ¿Los podríamos contar? No, hermano, fueron millones y millones de corderos los que se mataron en el Antiguo Testamento. Así que este no es el cordero de los hombres que buscaban el mejor, de acuerdo a la demanda de Dios. No, hermanos, por fin llegó a esta tierra el cordero que venía de las manos ¿de quién? De las manos de Dios. Venía el Cordero perfecto, venía el Cordero puro, sin mancha, sin arrugas, sin nada, para poder ser aquel que quitaba los pecados de los hombres. Así que todos los pecados suyos y míos fueron puestos sobre Él. Ya no nos pertenecen, nos han sido quitados en el glorioso intercambio, cuando Él tomó nuestros pecados y se hizo responsable de ellos, y nosotros recibimos su perfecta justicia. Esa palabra que dice, y sabéis que Él apareció para quitar, esa palabra quitar, esa palabra lo que significa es que Él vino a tomar, que Él vino a cargar. Eso es lo que significa. Él vino a llevarse los pecados de este mundo, de los suyos. Así que la idea de esto, de lo que está hablando el apóstol Juan, es del día de la expiación, que ya ustedes tienen el libro, que ya ustedes se encargarán de poder profundizar más en el tema, pero esto habla del día de la expiación en Levítico 16, de lo que decía Levítico 16, en donde ustedes recuerdan en esa historia de Levítico 16, o historia de Levítico 16, donde se llevaban 2 cabritos. Esos 2 cabritos que se llevaban delante de Dios en un momento particular eran llevados para la reconciliación con Dios. Era para que Dios estuviera reconciliado con su pueblo, porque el pecado los había ¿qué?
separado, apartado, no estaban en comunión con Dios. Y estos cabritos eran llevados para poder lograr reconciliación con Dios. Y de esos 2 cabritos, uno de ellos era para el Señor, era para Dios, y se sacrificaba como ofrenda por el pecado. Versículo 15 del capítulo 16 de Levítico. Levítico 16:15 dice lo siguiente: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Así que uno de esos cabritos era ¿para qué? Era muerto ¿para qué? Para expiación por el pecado ¿de quién? Del pueblo. Oiga bien, hermano. Y luego al otro cabrito le eran cargados, puestos los pecados. Y cuando le eran puestos los pecados, ¿qué pasaba? Era echado fuera, era echado lejos, donde ya no volvía. Versículos 20 al 22. Versículos 20 al 22 de Levítico 16. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y confesará sobre él todas las iniquidades. ¿Cuántas? Todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todas sus rebeliones y todos sus pecados. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades, no algunas. ¿Cuántas? Todas, porque si hubiese quedado una, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si hubiese quedado una? Dios no se reconcilia con ese pueblo. Dios no le muestra favor a su pueblo. ¿Qué hizo entonces? ¿Qué iba a hacer este macho cabrío? Se iba a llevar todas las iniquidades de ellos a tierra que inhabitada. Por favor, vaya a la Biblia, lea la Biblia. A tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Oh, mis amados hermanos, este es el símbolo divino del gran hecho de que hay un perdón pleno, libre y eterno por parte de Dios. Es decir, cuando Cristo vino a esta tierra, vino y apareció en esta tierra para quitar, para llevar, para poner sobre él, para cargar sobre él los pecados del mundo. Dios olvidó. ¿Qué olvidó? Todas las iniquidades, todas las rebeliones, todas las transgresiones, todos los pecados, porque fueron llevados ¿dónde? Lejos, donde nadie más los puede ver. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Ya no los recordaré más para siempre, dice el Señor. Así que, mis amados hermanos, esto nos deja contemplar que el pecado no es una cosa insignificante. El pecado es algo odioso, que llevó a Cristo a la cruz del Calvario y que solo bastó un pecado para que Él muriera en esa cruz. Solo un pecado. Ver para qué vino Cristo nos dará una imagen más clara del pecado y del carácter de Dios. Así que la Biblia no nos llama a ser santos por ser santos y ya. Sea santo. Sea santo, es que eso es lo bueno. Ay, ¿por qué tengo que ser santo? Porque es que eso es lo bueno. Lo bueno es ser santo. Ya. No, hermanos. Dios nos llama a ser santos como consecuencia de la expiación vicaria de Cristo en la cruz. Los elegidos han sido apartados del pecado para santidad. Y la anarquía que por mucho tiempo gobernó, dominó y caracterizó nuestras vidas ha sido quitada. Es lo que dice la Biblia. Ha sido quitada. O sea, fueron quitados nuestros pecados y por ende, si Cristo murió y los quitó, fue hecho por nosotros santificación. Es decir, Cristo vino también para hacernos santos. Quita nuestros pecados para ponernos ¿en qué? En otra perspectiva, en otra vida, en una vida nueva. Por eso vivir de manera deliberada en el pecado o en la dureza del corazón es contrario y opuesto a la obra que vino a hacer Jesucristo en esta tierra.
Así que la verdad, mis amados hermanos, para que ya vayamos aplicando y terminando este mensaje, es que la verdad de que Cristo vino para destruir el pecado no es solamente una esperanza futura, no es algo futuro. Es decir, yo quiero que usted sepa una cosa, mi querido hermano, la esperanza que usted tiene de vivir una vida de santidad, de vivir una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, no es para algo futuro, cuando usted esté en el cielo. Ay, yo voy a vivir en santidad cuando esté en el cielo con mi Señor, porque lo veré, porque seré transformado como Él es, y ya en ese día sí, pero mientras esté aquí, me toca sufrir el pecado. Tengo que vivir en pecado. No, eso no es así. Cristo no vino para destruir el pecado y que entonces si yo tuviéramos una esperanza futura para vivir en santidad. Nuestra esperanza no es vivir libre de pecado solamente cuando lleguemos al cielo. Esa esperanza de poder vivir para Cristo en santidad bajo los mandamientos de Dios es una realidad actual. ¿Cuándo vino Cristo a quitar los pecados? ¿Cuándo? Cuando vino a la cruz del Calvario, los quitó. Él no, ¿dónde dice la Biblia? Se los quitaré cuando lleguen al cielo. ¿Dónde dice? ¿Fue en dónde? En la cruz del Calvario los quitó, para que usted y yo ahora, seamos librados de ese mal, seamos librados del dominio de ese mal, de la esclavitud de ese mal, y ahora empecemos a vivir una vida apartada del pecado. ¿Pero dónde? Aquí. ¿Que seremos completamente? Sí. ¿Dónde? Allá. ¿Pero ya somos libertados del poder? Aquí, hermanos. Así que el que es convertido experimenta limpieza, experimenta una separación de sus pecados aquí y ahora. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Un comentarista, Hendrickson, dice lo siguiente: uno de los rasgos distintivos de ser hijo de Dios es ser libre del gobierno del pecado. Si el cristiano viviese una vida de pecado, su reclamo de ser hijo de Dios carecería de significado. Una persona que vive conscientemente y tranquilamente en el pecado sin ningún problema no puede decir que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque carece ¿de qué? De significado. ¿Y por qué carece de significado? Porque Cristo, cuando yo digo que soy hijo de Dios, se me dio una bendita noticia. ¿Sí recuerda? Que Cristo me perdonó, que Cristo vino por mí, me dio una bendita esperanza, pero vino para quitar ¿qué? Mis pecados. Entonces, cuando yo digo que soy hijo de Dios, pero no me ha sido quitado el pecado, ¿qué significado tiene eso? Usted tiene que decir, venga, usted no está bien. Porque si usted dice que es hijo de Dios, el hijo de Dios tiene un beneficio. ¿Cuál? Que se le quitaron ¿qué? Sus pecados, para que ahora ame la ley del Señor, por la cual usted es considerado y llamado pecador. Por eso carece de significado, hermano querido. Así que puesto que Cristo, hermano, llevó nuestros pecados y fue condenado en nuestro lugar, puesto que por su muerte expiatoria se responde a las exigencias de la justicia divina y se mantiene la santidad de la ley divina, hermanos, no vamos a vivir nosotros, después de haber visto cancelada la deuda, quitada toda la maldición, anulada la acusación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, ¿no vamos a vivir para el Señor? ¿No vamos a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O vamos a negar la obra de Cristo en la cruz después de haber hecho todo esto, viviendo en pecado sin más ni más? Hermanos, todo esto logró Cristo para bendecirnos con una vida nueva, una vida recta, una vida santa, para así ser la demostración a este mundo de tinieblas de que la salvación de un alma pecadora es real en la gracia de Cristo. Eso es. ¿Ustedes recuerdan a Juan el Bautista? Cuando fue encarcelado, ¿qué le mandó a preguntar al Señor Jesucristo? ¿Qué le mandó a preguntar? ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro?
Oiga bien, mi amado, oiga bien para que usted sepa. Respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ay, mis queridos hermanos, ¿era Cristo el que había de venir? Sí. ¿Por qué? Porque los cojos que caminaban mal, ahora estaban andando bien. Porque los ciegos que no veían y vivían tropezándose, ahora veían para evitar el tropiezo. Porque los sordos que no oían para encontrar la instrucción, ahora oían y decían, por aquí es que tenemos que andar. Porque los que estaban llenos de mugre, de maldad, de lepra, de ese mal, habían sido ¿qué? Limpiados. Para eso vino el Señor Jesucristo. Y yo le digo una cosa, después de que usted estuvo ciego y experimentó el poder ver, ¿usted quiere volver a ser ciego? Después de que usted estuvo sordo y no podía oír las palabras ni los bellos cantos de los pájaros y le dan oído para oír, ¿va a querer usted volver a ponerse unos tapones para decir no quiero oír, no quiero oír? Después de que usted tenía una enfermedad que le corrompía, que le carcomía, que le quitaba la carne, que lo hacía estar fuera de todo, que lo hacía inmundo, y es limpiado, usted va a decir, venga, yo quiero ir otra vez allá, a estar lleno de enfermedad. Hermano, dígale al mundo, Cristo vino para quitar mis pecados. Era un sordo que ahora oigo, soy un ciego que ahora ve, soy un leproso que ahora tengo la piel limpiecita, gracias a mi Cristo, y no volveré atrás. No voy a volver atrás. Cada vez más que nos acercamos a Cristo y los medios de gracia, seremos más libertados del poder del pecado para vivir más en santidad. Por esa razón, mis amados hermanos, y si no es suficiente, los hijos de Dios son incompatibles con una vida de pecado, porque negarían así la obra de Cristo. Si Juan manda a preguntar, y los ciegos no son limpiados, los ciegos no les da vista, los sordos siguen sordos, los cojos siguen cojos, los leprosos siguen leprosos, entonces, ¿Juan hubiese podido creer que era el Cristo el que habían enviado? Hermanos queridos, ¿ven? Se negaría la obra de Cristo. Pero el hecho de que Dios permita que veamos, oigamos, creamos, seamos limpiados y vivamos una vida en santidad, manifiesta que Cristo vino para quitar nuestros pecados. Un escritor moderno ha dicho claramente, y quiero que lo escuche, el nuevo evangelio fracasa notablemente en producir una profunda reverencia, un profundo arrepentimiento, una profunda humildad, un espíritu de adoración y una preocupación por la iglesia. El Evangelio nuevo fracasa en todo esto, ¿cierto? Porque ese no es el Cristo que vino para hacer que esto pase. Amén. Oremos al Señor.